¿Esto es así? ¿Cómo se determinó esto? Efectivamente, la Contraloría hace un análisis y determina que hay vinculaciones entre postulantes a determinadas frecuencias que de alguna manera habrían pensar que esto pertenece a una sola persona que utiliza nombres de terceros para postularse o utiliza empresas que no necesariamente o empresas fantasmas si se quiere para poder postularse, pero ha sido casos específicos. El problema de esto es que a partir de esas irregularidades que efectivamente detectó la Contraloría, se está pretendiendo echar abajo un concurso de frecuencias, lo cual deja sin piso todas las posibilidades del sector comunitario de presentarse o de acceder a una frecuencia de medios de comunicación comunitario. Nosotros creemos que efectivamente eso de alguna manera es una cuestión discriminatoria que está metiendo en el mismo saco, por decirlo de alguna forma, a todos los postulantes de las 1.472 frecuencias que salieron a concurso por un grupo de ciudadanos que quisieron aprovecharse de la administración pública y presentaron o postularon en términos de burlar la ley o de no considerar las prohibiciones que establecían las bases del concurso. Hablando en términos legales, normativos, esta resolución de Contraloría, así como ha sido establecida, ¿es legal y constitucional? Viola los derechos constitucionales de un sector, del tercer sector de la comunicación, del sector comunitario de la comunicación, al pretender incluir a todos en la misma lógica de irregularidades, cuando eso no ha sido cierto. Hay postulantes de buena fe que están pendientes de obtener su título habilitante, hay personas que ya tienen un título habilitante, se ha anunciado que es nulo por un lado, pero por otro lado se va a revisar caso por caso, y eso de alguna manera genera inseguridad jurídica, genera violación del derecho al debido proceso administrativo, la confianza que han tenido los ciudadanos a postularse a este concurso de frecuencias y un pésimo precedente además en el derecho administrativo de nuestro país. ¿Cómo debía actuar entonces la Contraloría? ¿Cómo se debía determinar estas irregularidades? Porque muchos analistas señalaban que si existían posibles irregularidades, se debía dar de baja aquella frecuencia en la cual tenía problemas y no todo el concurso. Efectivamente, además de eso, habría que verificar si ya las irregularidades que Contraloría determinó han sido remitidas a la Fiscalía General del Estado, porque al final existen algunas cuestiones que presumiblemente podrían ser inclusive o tener consecuencias penales inclusive, y en este momento ya la Fiscalía debería estar investigando las personas y las organizaciones o empresas que se postularon y provocaron esta concentración de frecuencias utilizando algún tipo de prácticas o de malas prácticas para poder engañar a la administración pública. Esperemos que efectivamente la Fiscalía lo esté haciendo, no sabemos, no hemos conocido públicamente de este particular, pero eso es lo razonable en este caso si se conoció de algún indicio de responsabilidad penal. Y lo otro, los reglamentos, las medidas de acción afirmativa, la política pública en materia de comunicación para favorecer a un sector que históricamente ha sido excluido, como es el sector comunitario, tiene sus mecanismos constitucionales y legales para poder darlos de baja o declarar nulidad, entre ellos la Corte Constitucional, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no necesariamente la Contraloría General del Estado, que en este caso ni siquiera ha tenido competencia para poder examinar el espectro radioeléctrico, porque si bien es cierto es un recurso del Estado, con la enmienda constitucional del 2015, la Contraloría lo que hace es una evaluación de los recursos financieros, y mucho menos Contraloría tiene poder para poder determinar si un reglamento es ilegal o no es legal, y determinar que por eso un concurso es nulo. El único que puede determinar que un reglamento es ilegal, como digo, es el contencioso administrativo, es la propia autoridad, que en este caso sería el CORDICOM, que no ha mencionado nada al respecto, y en la Corte Constitucional, en este caso, si es que hay alguna inconstitucionalidad en el reglamento que se ha mencionado. Ninguna de estas cosas se ha hecho. De hecho, ya el contencioso administrativo y la Corte se pronunciaron en su momento, ratificaron la plena validez y legalidad de los reglamentos de acción afirmativa expedidos por CORDICOM, y en este caso una autoridad, un juez de cuentas como es la Contraloría General del Estado, no puede irse en contra de lo que dice el propio ordenamiento jurídico. Por un principio de seguridad jurídica, la Contraloría General del Estado debería revisar y determinar también el alcance de su competencia antes de hacer este tipo de recomendaciones que afectan derechos constitucionales. Otra de las observaciones previstas en este informe es
que la aplicación de las acciones afirmativas para medios comunitarios no tendrían sustento legal. Las medidas que fueron aplicadas tanto en el primer momento que se hizo por parte de Arcotel y en el segundo momento por parte de Cordicom. ¿Cómo responder a esto? Tiene sustento constitucional, el artículo 11 de la Constitución de la República, una constitución además que es producto de las reivindicaciones de la sociedad civil fundamentalmente, dice que las personas que están en histórica situación de desigualdad, como es el caso del sector comunitario, tienen derecho a tienen el derecho a que las autoridades establezcan medidas de política pública que garanticen participar en igualdad de condiciones. No es posible que la Ley Orgánica de Comunicación haya reconocido 20 puntos adicionales a medios de comunicación privados que tenían gestionando la frecuencia, que estaban usufructuando el espectro radioeléctrico como reconocimiento a la inversión realizada, y que no se reconozca a los medios de comunicación comunitario un derecho que ha sido negado históricamente y que de alguna manera ha impedido también que existan voces diversas y plurales en el sistema de comunicación social del país. Entonces, en ese sentido, el artículo 11 reconoce esta potestad de la autoridad, en este caso del Cordicom, y esa potestad que tiene el Cordicom, por supuesto, no puede ser dada de baja o desconocida por la Contraloría del Estado, peor con el argumento de que la Constitución no dice que se deben asignar puntos adicionales a los medios comunitarios, porque eso es una interpretación jurídica que no necesariamente corresponde al modelo constitucional que nuestro país ha adoptado desde el año 2008 y que habla de la aplicación directa e inmediata de los derechos constitucionales por parte de las autoridades del Estado. Justamente lo que se observa es que no hay una parte legal que establezca los porcentajes que se aplicaron por parte de Arcotel y de Cordicom. Sin embargo, en una parte de la Ley de Comunicación, referido a las medidas de acción afirmativa, señala que se aplicarán las medidas necesarias. No dice esta o esta, sino las medidas necesarias. Por ahí creo que va el asunto. De hecho, cuando hay una duda con respecto a la aplicación de la norma, uno siempre recurre a los principios generales de la ley. Los principios generales de la ley, es decir, las directrices de la Ley Orgánica de Comunicación, están en la primera parte. En el artículo 15 dice claramente que las autoridades del Cordicom y de Arcotel tenían la obligación de crear condiciones para garantizar la democratización de la propiedad de los medios de comunicación. Contraloría dice que las únicas medidas de acción afirmativa posibles son líneas de crédito preferente, son capacitaciones a favor de los medios de comunicación comunitarios y la distribución de la publicidad, que de alguna manera también ha sido letra muerta en estos años, pero que esas son las únicas medidas de acción afirmativa posibles para el sector comunitario. Eso tiene que ver efectivamente con fortalecer la gestión de un medio, pero la democratización de la propiedad, que es a lo que se refiere el principio expresado en el artículo 15, habla de que hay que hacer todo lo que sea necesario para que los medios de comunicación comunitarios tengan la propiedad de los medios de comunicación en todo el país, no solamente en las áreas que sobran o en las zonas geográficas donde no existe una competencia de un medio de comunicación privado, sino en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato y en las cabeceras cantonales y zonas de alta densidad poblacional. No se puede condenar a los medios comunitarios a que desaparezcan por falta de sostenibilidad, por falta de publicidad, por falta de rating, y eso es una de las cosas que Contraloría no considera y que sí consideramos en el Cordicom en su momento. Recordemos que por parte de Cordicom ya se emitieron varios títulos habilitantes a varias radios. Ahora que Contraloría estableció esta anulación del concurso de frecuencias, ¿qué pasará con estas frecuencias ya adjudicadas? Es una de las razones que muestran la debilidad de este informe. Yo creo que es importante decir que los títulos habilitantes generan derechos adquiridos con respecto a quienes tienen la concesión por 10 años del espectro radioeléctrico, los medios de comunicación comunitarios. Se habla de una revisión de caso por caso. ¿Bajo qué criterios? Querrán demostrar que no le conviene a la institución, a la institucionalidad, o no le conviene al Estado ecuatoriano que existan medios de comunicación comunitarios. Esa va a ser la motivación. Va a ser la motivación lo que dice Contraloría, que se está afectando, se está dejando en situación de desigualdad a los medios de comunicación privados y por eso se quita el título habilitante a los medios comunitarios. Esa va a ser la motivación del Estado ecuatoriano para dejar sin efecto un derecho que ha sido adquirido por parte de los medios de comunicación con grandes esfuerzos además, porque son medios que invirtieron de donde no tienen para poder hacer los planes técnicos, la adquisición de equipos, los informes de factibilidad, los estudios técnicos y todo eso,
y de alguna manera esa inversión, ese daño económico y también el daño moral que se hace a los medios de comunicación comunitaria tienen que responderse. No se pueden hacer las cosas a la ligera por razones políticas, tiene que haber siempre un debido proceso administrativo y en este caso los medios comunitarios tienen que exigir que se cumpla su derecho al debido proceso administrativo. Finalmente, ¿qué medidas jurídicas le quedan a las personas o las radios que ya fueron adjudicadas el título habilitante y a los postulantes que todavía están en el concurso o estaban en el concurso? Bueno, hay varios mecanismos constitucionales, contenciosos administrativos, mecanismos legales administrativos que pueden seguir los medios de comunicación comunitarios, porque es importante también que de alguna manera los jueces en este caso garanticen el derecho al debido proceso y los derechos a la comunicación e información de este sector.